Bibliología, canon de las Escrituras. Vamos a hacer una pequeña introducción. Dentro de esta introducción, hermanos, quiero recordar nada más rápidamente que hasta la fecha hemos estudiado ya dentro de del tema principal, que es bibliología. ¿Qué es la bibliología? ¿Recuerdan? El estudio de las Sagradas Escrituras en todos los ítems posibles. Luego vimos algunas características generales de la Biblia, por quienes fueron escritos, en cuanto a tiempo, ¿se acuerdan? Sus divisiones, en cuanto a sus divisiones vimos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y también conocimos un poco de las divisiones en el hebreo. Luego también aprendimos sobre la revelación, tanto la general o natural como la especial. Y recordamos nada más aquí que en cuanto a la revelación aprendimos de que la revelación es, el medio por el cual Dios dio a conocer aquello que nosotros necesitábamos saber en cuanto a Él, a su persona, a su voluntad, al camino de la salvación. Y vimos también inspiración. En cuanto a la palabra inspiración, vimos de que esta palabra nos habla del contenido del mensaje. Estoy diciendo al revés. La revelación es el contenido del mensaje y inspiración es el medio por el cual Dios nos reveló su palabra, su mensaje. Luego vimos la iluminación y preservación con el hermano Miguel y vitalidad con el hermano Diego, que fue el domingo pasado. Y por mencionar unas palabras clave de este último tema, vitalidad, nos habló de que la palabra de Dios es vida eficaz. Por eso es útil esta vida. Y hablamos de una vida eterna. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra en hebreo. Y el hermano estuvo compartiendo, me estuvo también diciendo a mí, que justamente habla de vida eficaz. Una vida eficaz. ¿Cómo no, hermanos, dedicarle el tiempo a la palabra del Señor en nuestro día a día? Y hoy, la palabra autoridad está en rojo. ¿Saben por qué? Porque allí se enfatiza autoridad. Porque ese nos está debiendo, hermano. En cualquier momento nos va a pagar ese tema. Y vamos a esperar entonces ese día en que va a poder compartir la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, ya en cuanto a nuestro tema, la Biblia es una pequeña biblioteca de 66 libros individuales, eso hemos ya dicho. La reunión de estos libros constituye lo que llamamos canon de las Sagradas Escrituras, que es nuestro tema. Hecho la introducción, vamos a pasar ahora a ver algunas consideraciones básicas. Primeramente, su derivación. La palabra canon viene del vocablo griego canon, así como leen allí, el cual se refiere a un instrumento de medir. Por consiguiente, adquirió el significado de una regla de acción o conducta. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 16. Y vamos a ver que la palabra que se traduce allí como regla, justamente en el griego, es la palabra canon. Pero ya el énfasis que está teniendo ahí es justamente una norma, regla, norma de conducta. Gálatas capítulo 6, versículo 16, dice la palabra de Dios. Si me acompañan por favor allí. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Evidentemente aquí Pablo está hablándonos de lo que anteriormente estuvo exponiendo. Y a todos los que anden conforme a esta regla. La palabra regla ahí, hermanos, está escrito la palabra canon griego. Y está dándonos a entender sobre normas de conducta. También, si quieren verificar allí, Filipenses 3:16. Ahora, quiero animarles, hermanos, este estudio va a llegar a usted a través de un documento Word, y algunos hermanos que quieren por escrito están mandando imprimir.
Ahora quiero alentar a todos, hermanos. El buen estudiante de la palabra de Dios no se queda con lo que el predicador dice. ¿Sí? El buen estudiante de la palabra de Dios se va otra vez a su casa y lee todos los versículos, inclusive va a otras fuentes o examinó otros libros, o que internet o está alguna fuente fidedigna de información que le enriquezca el conocimiento que recibió. Aquí nosotros apenas hacemos un puntapié inicial y lo que pedimos a Dios es que el Señor nos anime a que vayamos nosotros a nuestras casas y dediquemos un tiempito otra vez en investigar más, en querer conocer más. Aquí, Gálatas 6:16, Filipenses 3:16 habla justamente de esta palabra y se traduce ahí como regla. Vamos a ver ahora un poquitito de historia del uso de esta palabra. Entonces ya vimos que para la iglesia primitiva la palabra canon tenía el uso, sería reglas o normas de conducta. Por eso Pablo dice que los que se conducen con esta regla. A mediados del siglo IV llegó a emplearse en relación a la lista de los libros aceptados, reconocidos como pertenecientes a la Biblia. Entre el año 300 y 400 entonces empezó esta palabra a ser utilizada de manera directa a la lista de libros que estaban conteniendo, ¿verdad? O contenía, en este caso, la Biblia. Entonces, a partir de ese tiempo, la palabra canon ya estaba apuntando a la lista de los libros, y es importante el término, aceptados, reconocidos. No es que, y eso vamos a decir, no es que el hombre lo hace así, sino que el hombre llegó a reconocer y a aceptar lo que ya era palabra de Dios. Seguimos. Vamos a ver el significado final entonces de la palabra canon. La palabra canon tiene doble significación entonces. Uno, se refiere a la lista de los libros que cumplieron con los requisitos de ciertas pruebas o reglas y así reconocidos como autoritativos y canónicos. Palabra de Dios. Vamos a ver un poquitito de esas reglas, esos criterios que se utilizaban los hombres para reconocer que tal o cual libro tenía esa autoridad divina, tenía ese sello de inspiración, ¿sí? Entonces lo primero que significa canon es esa lista justamente reconocida como autoritativos y canónicos, como palabra de Dios. La segunda definición sería entonces, también significa que la colección de libros canónicos constituye la regla de nuestra vida. También decimos regla de fe y conducta. Es decir, lo que creemos está en base a lo que la palabra del Señor dice, lo que la Biblia dice. Y nos conducimos también, procuramos conducirnos de acuerdo a lo que nos indica la Biblia. Vamos a ver un poco de historia ahora. Un poco de historia. En el siglo III, entre el año 200 y 300 después de Cristo, la lengua principal de Alejandría, como en la mayor parte del mundo civilizado, era el griego. Y me equivoqué un poquitito aquí, en el siglo III antes de Cristo. Estamos hablando entre Malaquías y el Nuevo Testamento o la venida del apóstol Juan. Hay 400 años allí, y en el siglo III antes de Cristo entonces, ya corregí, la lengua principal de Alejandría, como en la mayor parte del mundo civilizado, era el griego, en este caso koiné. El hebreo cada vez se hablaba menos, aún entre los judíos. Por ejemplo, Jesús y sus contemporáneos en Palestina hablaban más ya en arameo, hebreo. Y el Antiguo Testamento en su gran mayoría, sabemos, estaba escrito en el idioma hebreo. Por eso había una gran necesidad de una traducción griega de las Sagradas Escrituras. La historia relata que Demetrio de Falerón, bibliotecario de Ptolomeo II, que reinó en Egipto en estos años, 285 entre el 246, fue el segundo faraón de aquel linaje en Egipto. Quería, dice, unas copias de la ley judía para la biblioteca de Alejandría. Hay que decir en este punto que esos judíos que estaban viviendo en Egipto, en Alejandría, estaban totalmente helenizados. O sea, ya no eran judíos o hebreos que inclusive respetaban las tradiciones judías. Es como de repente un judío que nace
y crece en Paraguay y adopta totalmente las costumbres paraguayas. Él es de un linaje judío, pero es un paraguayo más entre nosotros. Así eran estos judíos que estaban en Alejandría, muy influenciados también por la cultura egipcia. Entonces, seguimos, querían una copia de la ley judía para la biblioteca de Alejandría. Habíamos dicho también que esta biblioteca de Alejandría era muy famosa y eran las pocas que eran completas en aquel entonces. Hasta el punto que cuando Roma conquistó Alejandría, una de las preocupaciones de cuando eso era Cleopatra, la reina, fue salvar la mayor cantidad de libros posible de aquella biblioteca, porque era una joya cultural y mundial. La traducción se realizó a inicios del siglo III a.C. y se llamó la traducción de los 70, por el número de traductores que trabajaron en la obra. Repito, estos 70 judíos que trabajaron en traducir el Antiguo Testamento al griego fueron judíos helenizados, judíos ya, influenciados por la cultura griega. Por el número de traductores que trabajaron en la obra, esta traducción fue conocida o es conocida como la Septuaginta. Van a escuchar ese nombre, se refiere entonces a aquella traducción hecha por 70 eruditos judíos alejandrinos. Tenemos que dar esa distinción, alejandrinos o helenizados, que tradujeron el Antiguo Testamento al Nuevo. Pero del Antiguo Testamento tradujeron al griego, perdón. En esta obra fueron introducidos 7 nuevos libros llamados hoy día deuterocanónicos, que habla de dudoso en su autenticidad. Deutero es una palabra griega que significa segundo, y canónico ya sabemos lo que significa. Como segunda regla sería más o menos, pero es justamente por lo dudoso de la autenticidad de estos 7 u 8 libros. Y también son conocidos como apócrifos. Hoy día esto sí directamente significa no auténtico. Muy bien, un poco de historia aquí. Vamos a ver a finalización de esto, el canon de la Septuaginta o el canon alejandrino es el que usaba Jesucristo y los apóstoles. 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son tomadas de la versión alejandrina. Eso nos habla, hermanos, de que en aquel tiempo hasta Jesucristo utilizó en las citas que él hizo del Antiguo Testamento esta versión, porque él hablaba también en ese idioma. Ahora, ya podemos adelantar un poquitito porque los libros apócrifos es un tema aparte que se va a desarrollar, hermanos, en la próxima clase. Pero podemos decir, hermanos, que Jesucristo nunca, ninguno de los apóstoles mencionaba en el Nuevo Testamento, ni siquiera una parte de los 7 libros o 8 libros apócrifos, ¿sí? Ese es otro detalle que se tiene en cuenta para que específicamente los protestantes, los evangélicos, no consideremos esos libros como con autoridad divina o canónicos. Entonces, aunque los alejandrinos ya metieron en la traducción griega del Antiguo Testamento estos 7 u 8 libros, sin embargo, ni Jesucristo ni los apóstoles, ni ningún escritor del Nuevo Testamento hizo referencia alguna de los contenidos de aquellos libros, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto, hermanos? Porque justamente hoy día existen Biblias, especialmente la católica, con estos 7 u 8 libros apócrifos o deuterocanónicos, ¿sí? Y nosotros, nuestra Biblia, la Biblia protestante, por decirlo así, no lo contiene, no lo tiene. Al final del primer siglo de la era cristiana, y esto es importante, hermano, entonces, ¿de dónde sale nuestra Biblia? Sin esos libros, siendo que en el tiempo de Jesús la traducción griega tenía esos libros incluidos. Al final del primer siglo de la era cristiana, es decir, entre el año 1 y 100 después de Cristo, una escuela judía hizo un nuevo canon hebreo en la ciudad de Jamnia. Estos judíos, hermanos, eran judíos de pura cepa, no como los que vivían en Alejandría. Eran judíos, como dice la Biblia acerca de Pablo, por ejemplo, hebreo de hebreos. O sea, eran gente que celosos de la ley, de la tradición y de todo lo que tenía que ver
con el culto a Jehová. En Palestina, ellos querían cerrar el periodo de revelación siglos antes de la venida de Jesús. Es decir, ellos estaban en el primer siglo después de Cristo, pero ellos trabajaron por el Antiguo Testamento, y su intención fue de ese trabajo cerrar el canon del Antiguo Testamento siglos antes de que Jesucristo haya venido. ¿Se entiende? Ellos estaban ubicados después de Cristo, pero trabajaron por el Antiguo Testamento queriendo cerrar, queriendo ajustar todo, y justamente buscando así distanciarse del cristianismo. Por eso cerraron el canon con los profetas Esdras, 458 a.C., escrito en ese tiempo, luego de venir de Babilonia, de la exportación, Nehemías a los 445 a.C. y Malaquías 433 a.C. ¿Sí? Malaquías entonces se escribió más o menos en ese tiempo. Y recién el hermano Jorge en la Santa Cena habló de Zacarías, 500 años aproximadamente, ¿verdad? Pero se dan cuenta cómo está por allí. No se puede decir una fecha absoluta, porque en historia es así, las fechas son probables nada más, pero no hay mucho margen de error por los documentos que se tienen, ¿verdad? Que nos permiten tener, acá en el tiempo de Nehemías, Esdras, Malaquías, se le menciona al rey Ciro. Hay libros de historia que hablan del rey Ciro, el rey persa, ¿verdad? Entonces ahí se ubica un poco, se puede ubicar inclusive de manera paralela con las historias universales, esta fecha bíblica. Entonces, la iglesia protestante o evangélica reconoce este canon hebreo y es la que conforma los libros del Antiguo Testamento en nuestro tiempo. Es importante, hermanos, también mencionar que esta escuela judía, después de la destrucción del templo, fue el año 70, cuando el general romano, destruyó el templo, dice que se movilizaron para cerrar el canon, y justamente por la influencia que tenía la Septuaginta en aquel tiempo, con estos libros que los judíos no reconocen como canónicos. No hay tanto problema para nosotros, hermanos, porque los judíos son los que hicieron un trabajo minucioso. Esta ciudad, Jamnia, es una ciudad en Palestina, dice que donde estaba una escuela judía, que justamente celoso por la palabra del Señor trabajó y cerró. Es decir, esa es la base de la posición de la iglesia protestante hoy día. Estuve leyendo también que Lutero al principio reconoció los libros apócrifos, pero llegado un momento también él mismo declaró de que y aceptó este canon hebreo que se cerró en este primer siglo de la era cristiana y en Malaquías. ¿Alguna pregunta en este punto, hermanos? Entonces sabemos por qué nuestra Biblia tiene 66 libros, hermanos, cuando hay otras Biblias que tienen 7 u 8 libros más, ¿verdad? 72 o 73 libros. No hay ninguna pregunta, seguimos. Vamos a ver ahora entonces algo más del canon del Antiguo Testamento. Evidencia del mismo Antiguo Testamento. De la ley. El Antiguo Testamento contiene varias referencias a la ley de Moisés como autoritativa. Vamos a leer por favor Josué 1, 7 y 8 y me acompañan allí con Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3. Abran por favor esas dos citas. Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3. Y yo creo que va a servirnos como ejemplo de lo que estamos diciendo. Y Josué capítulo 1, si alguien tiene me puede leer por favor, versículos 7 y 8. Hermano Fernando, por favor.
Josué 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a todas las leyes que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sean prosperadas todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias. Conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó. No hay ninguna mención ahí de algo más claro como la que dice aquí en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Escuchen. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Hasta ahí está diciendo que Dios es el que ha dado los preceptos, caminos, estatutos, mandamientos, y luego dice, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. La misma bendición para la obediencia a la ley que Moisés escribió por aquí, más claramente dice, guarda los preceptos de Jehová. Aquí Dios está asumiendo la autoría de aquella ley escrita por Moisés. Hay otro ejemplo también por Daniel 9:11 nos habla, hermanos, le voy a mencionar. Dice que Daniel, verificando los escritos de Jeremías, encontró que 70 años iba a estar Judá en Babilonia, deportado en Babilonia. Y él entendió, Daniel entendió de que estaba llegando el tiempo y comenzó a orar a Dios, en base a lo que Jeremías escribió. Eso lo tenemos también allí como un ejemplo. Y luego tenemos lo de Malaquías, que anuncia la venida de un profeta, en este caso Juan el Bautista, que se cumple en el Nuevo Testamento. Tales referencias le dan validez a la naturaleza inspirada de los escritos de Moisés en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, donde él dejó escrita la ley. Es decir, se dan cuenta que la misma palabra de Dios le da autenticidad a la palabra de Dios. Ahí, un ejemplo nada más, que en Josué se menciona la ley escrita por Moisés, que tiene una gran bendición si es obedecida, si es observada. Y ahí en Primera de Reyes ya Dios mismo habla a través del profeta diciendo que Él es el autor de esos preceptos, de esos mandamientos, de esos testimonios, de esas ordenanzas que escribió mi siervo Moisés. Entonces, la Biblia misma en el Antiguo Testamento da testimonio de la autenticidad como palabra de Dios, en este caso, los primeros 5 libros de la ley, que también son conocidas como Pentateuco. Y los judíos lo reconocen con el nombre de Torá. ¿Sí? Bueno, si escuchan esas palabras, están hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, de nuestra Biblia, la ley. Vamos a pasar ahora a otro punto de la evidencia que hay en el Antiguo Testamento mismo de la autenticidad, de la autoridad de la misma como palabra de Dios, como inspirado por Dios. De los profetas afirmaron que hablaban la palabra de Dios y sus profecías se reconocieron como autoritativas. ¿Por qué, hermanos? Especialmente nosotros vemos que cuando un profeta hablaba de algún evento futuro, era palabra de Dios cuando se cumplían esas profecías. Y eso le daba autenticidad al profeta y al mensaje que estaba emitiendo en nombre de Dios. Dice, note estas referencias. Vamos a leer otra vez Josué, capítulo 6, versículo 26. Un ejemplo nada más. Como dije al principio, hermanos, este es un puntapié inicial para ustedes y todos nosotros, para nosotros mismos ir investigando más y más para enriquecernos. Cuando yo les entregue el documento Word, como también seguramente ya notaron en los documentos Word de los otros profesores o maestros,
habrán notado de que hay mucho más contenido que lo que aquí expresamos, porque tenemos 40 o una hora máxima, pero es responsabilidad del estudiante, del buen estudiante, leer, investigar, no perdonar ningún solo versículo, todo leer. Aquí vamos a ver Josué 6:26, dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de él, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y ahí tenemos el otro versículo, Primera de Reyes, capítulo 16, donde vemos el cumplimiento de esta profecía hecha por Josué. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Amirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. En Josué capítulo 6 vemos escrito que es Josué el que habla. En primero de Reyes encontramos que Dios mismo asume la autoría de esa profecía, y el cumplimiento de la misma le da autenticidad, veracidad al que lo dijo. Y para nosotros hoy día, y para los estudiosos, los críticos de la Sagrada Escritura, es una evidencia interna de la autenticidad del Antiguo Testamento como palabra de Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Porque vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento para ir terminando. ¿Alguna pregunta aquí, hermanos? Como les digo, en el contenido del estudio que voy a pasarles en el documento hay muchos más versículos, hay mucho más evidencia que pueden verificar. Pero creo que con esto, para ejemplo, nos sirve ya hoy. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Muy bien, pasamos entonces a evidencia del Nuevo Testamento. Lo primero que vamos a decir es que las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo, hay unas 250 citas del libro del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ninguna proviene de los libros apócrifos, ya habíamos dicho eso. Todos los libros del Antiguo Testamento se citan, excepto Esther, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que son dos libros que tuvo problemas para ser reconocidos como inspirados o con autoridad divina. Pero con los estudios y con los años, con el contenido, Dios dirigió para que estos libros también fueran reconocidos y aceptados como inspirados, ¿sí? Pero en su momento tuvieron ese problema. Una de las razones del problema de estos libros fue que no fue citado en el Nuevo, ni por Jesús, ni por ninguno de los escritores o autores de ese periodo. Entonces, encontramos que esto da autenticidad también al Antiguo Testamento, el hecho de que se haya mencionado. Nosotros hace rato vimos que 300 a 350, aquí habla de 250 citas directas del Antiguo Testamento. Inclusive hay un libro también que fue resistido en su momento, que fue Jonás, porque parece una fábula, un pez grande que le tragó a Jonás, ¿verdad? Entonces justo le tiró donde tenía que ir a predicar. Realmente parecía un cuento de hadas, pero ¿quién mencionó el tema de Jonás? Lo cual le da autenticidad. ¿Quién se acuerda? Jesucristo mismo, cuando dijo: y como Jonás, ¿verdad? Que fue tragado, dice, y esos 3 días que Jonás estuvo en el vientre de aquel pez, estaban tipificando los 3 días que Jesucristo iba a estar también muerto, ¿sí? Así que entonces vemos ahí un pequeño ejemplo nada más de cómo el Nuevo Testamento le da esa autenticidad al Antiguo, y por algo el Señor mencionó eso, porque fue muy resistido el libro de Jonás, hasta por los judíos mismos, porque el contenido parecía fantasioso. Vamos a llegar a la conclusión. Algo muy importante que tengo que decir, hermanos, en esta mañana a los hermanos
presentes es que ni la iglesia ni los concilios, ni iglesias ni concilios, hicieron canónicos los escritos inspirados por Dios. Hermano, la hombre la de autoridad, o sea, y cuál palabra de Dios, cuál hay palabra de Dios, es el hombre, ni la iglesia. En ese punto hay una diferencia con la iglesia católica. La iglesia católica, ustedes saben, sí, ellos enseñan que la iglesia tiene autoridad. Y ellos dicen, este es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que la iglesia no tiene esa autoridad. ¿Se entiende? Nosotros, la iglesia, se mueve en base a las normas que la palabra de Dios, que sí es autoridad para nosotros, nos indica. Si la Biblia dice que esto tiene que ser blanco, la iglesia tendría que hacerle que sea blanco. Bueno, entonces ni iglesias ni concilios hicieron canónicos los escritos inspirados por Dios, solo los reconocieron y verificaron como la palabra de Dios. Con el tiempo, aquellos libros reconocidos como canónicos fueron coleccionados, dando la forma a lo que hoy llamamos la Sagrada Biblia. Con el tiempo, aquellos libros reconocidos como canónicos fueron coleccionados, dando la forma a lo que hoy llamamos la Sagrada Biblia. En cuanto al Antiguo Testamento, no hubo mayor inconveniente, hermano, porque los judíos eran celosos, eran muy celosos, hermano, inclusive de transcribir los autógrafos, los rollos o los escritos originales, por decirlo así. Ellos tenían una escuela luego dedicada a eso. El hermano nos había hablado un poco de que ellos contaban, al final de cada línea había un numerito. Ese numerito le indicaba al próximo transcriptor de que tenía que contar y verificar que esa misma cantidad de palabras fuera transcrita. Entonces, de repente alguno ponía algún comentario al lado, pero nunca dentro. O sea, Dios utilizó personas celosas, judías, que se encargaron de hacer eso. Entonces no hay mayor inconveniente con el Antiguo Testamento, excepto a partir de la Septuaginta, donde se introdujo libros que fueron escritos en ese periodo de entre Malaquía y Juan el Bautista, hay 400 años. En ese periodo aparecieron esos escritos que seguramente nuestro próximo profesor nos va a estar hablando un poco más acerca de eso. Ver esto, hermano, ustedes van a, con la ayuda del Señor, seguramente leerla, examinarla, ya cuando tengan el documento, ¿sí? Y les animo a que lo hagan. ¿Por qué? Porque justamente los concilios, hay varios concilios que se realizaron donde justamente se reunían para revisar las dogmas, inclusive establecer disciplinas, y entre estos concilios son los que se reunieron principales de las iglesias. Encontramos concilios inclusive en Hechos capítulo 15, cuando los ancianos en Jerusalén se reunieron para hablar con Pablo y con Bernabé, porque ellos estaban predicando a gentiles y eso era algo nuevo. Y ahí ya vemos una reunión de dirigentes, en este caso de la iglesia, de la primera iglesia cristiana en el primer siglo. Ese tipo de concilios se fue realizando más adelante. La iglesia católica también reunía obispos principales para verificar esto. Tenemos que decir, hermanos, que al principio la iglesia católica era una palabra que identificaba a la iglesia primitiva. La palabra católica, ¿qué significa? Universal, ¿sí? Después de que el emperador miren el nombre, Constantino, decidió que la religión cristiana fuera la religión oficial del Imperio Romano, es que la iglesia católica comenzó a corromperse, ¿sí? Mientras la iglesia primitiva era perseguida y sufría todo tipo de persecuciones, la iglesia católica era fiel a su Señor. Pero cuando fue aceptada y hasta protegida, empezó a tener problemas. No supo lidiar, por lo último, no supo lidiar aquí, los hermanos, con ese nuevo estado.
y se corrompió totalmente, ¿verdad? Entonces esa es una historia que está también, que podríamos estudiarlo y lo vamos a estudiar en la historia de la iglesia. En la historia de la iglesia vamos a hablar un poquitito de todo eso. Hermanos, terminamos con esta conclusión. La palabra de Dios es inspirada por Él, ¿sí? Las personas no son inspiradas. Pablo, por ejemplo, escribió otras cartas, pero solamente aquellas inspiradas, donde él recibió la revelación de Dios, es que están aquí coleccionadas dentro del canon de las Sagradas Escrituras como palabra de Dios. Por eso es que si hoy aparece alguien diciéndonos de que recibió una revelación nueva y que amplió nuestra Biblia, el tal sea anatema, ¿verdad? Maldito. Que el Señor nos bendiga, hermanos.